Hola, mi nombre es Nuri Quiñones, soy estudiante de Unisan Hill y les voy a hablar sobre las lagunas de estabilización correspondiente a la materia de tratamiento de aguas residuales del programa de Ingeniería Ambiental. Bueno, iniciando, las lagunas de estabilización son cuerpos de agua creados artificialmente por el hombre. Estas lagunas pueden utilizarse individualmente o vincularse en serie para mejorar el tratamiento. Entonces, estas lagunas de estabilización son el método más simple de tratamiento de aguas residuales que existe y están constituidos por excavaciones poco profundas cercadas por taludes de tierra. Aquí, como se mira en la imagen, generalmente tiene una forma rectangular o cuadrada. Los objetivos de estas lagunas de estabilización, primero está remover de las aguas residuales la materia orgánica que ocasiona la contaminación, eliminar microorganismos patógenos que representan un grave peligro para la salud y utilizar su efluente para reutilización con otras finalidades, por ejemplo, la agricultura. Entonces, la eficiencia de depuración del agua residual en lagunas de estabilización depende ampliamente de las condiciones climáticas que se presenten en esta zona. Ya pueden ser la temperatura, la radiación solar, la fuerza de los vientos, también los factores que afecten directamente a la biología de este sistema. Las lagunas de estabilización operan con concentraciones reducidas de biomasa que ejerce su acción a lo largo de periodos prolongados. Entonces, la eliminación de la materia orgánica en las lagunas de estabilización es el resultado de como una serie compleja de procesos físicos, químicos y también biológicos. Entonces, entre los cuales se pueden destacar estos dos grupos. El primero es la sedimentación de los sólidos en suspensión, que suelen representar una parte importante, como el 40 al 60% como DBO, de la materia orgánica contenida en el agua residual, produciendo una eliminación del 75 al 80% de la DBO del efluente. Y en otro grupo, que son las transformaciones biológicas que determinan la oxidación de la materia orgánica contenida en el agua residual. Bueno, estos tienen unos procesos biológicos, los más importantes que son el primero, la oxidación de la materia orgánica por bacterias aerobias. Entonces, aquí la respiración bacteriana provoca la degradación de la DBO del agua residual hasta CO2 y H2O, produciendo nueva energía y hasta nuevas células. Otro proceso es la producción fotosintética de oxígeno. Allí la fotosíntesis algal produce a partir del CO2, de las nuevas algas y del O2, que es utilizado en la respiración bacteriana. Y el tercer grupo, que es la digestión anaeróbica de la materia orgánica, esto se hace con producción de metano. Bueno, estas lagunas de estabilización tienen una serie de ventajas y desventajas. Como ventajas, que es resistente a variaciones en el caudal y carga orgánica aplicada, y alta reducción de sólidos, DBO y patógenos, la alta remoción de nutrientes, en cuanto a operación es de bajo costo y no requiere energía eléctrica. En cuanto a sus desventajas, pues ya que es un proceso que es demasiado grande, se requiere un terreno grande. A diferencia del costo de operación, en el costo de inversión, dependiendo de su terreno, si es un poco alto, se requiere experiencia en diseño y construcción. El logo requiere adecuada remoción y tratamiento. Y pues ya en cuanto a los malos olores, sí se debe tener un plan eh, para controlar estos malos olores que se puedan eh, producir por este sistema. Hay cuatro tipos de lagunas de estabilización. Son las lagunas aerobias, anaerobias, facultativas y de maduración. Ya les voy a hablar sobre cada una de ellas.
Entonces, primero tenemos las lagunas aerobias. Estas lagunas reciben aguas residuales que han sido sometidos a un tratamiento y que contienen relativamente pocos sólidos en suspensión. Entonces, en ellas se produce la degradación de la materia orgánica mediante la actividad de bacterias aerobias que consumen oxígeno producido fotosintéticamente por las algas. Entonces es algo netamente biológico. Eh, Estas lagunas son poco profundas, son de 1 a 1,5 metros de profundidad y suelen tener tiempo de residencia elevado, de 20 a 30 días. Entonces, estas lagunas aerobias se pueden clasificar según el método de aireación, sea natural o mecánico, en aerobias y aireadas. Entonces, en las lagunas aerobias, la aireación es natural. El oxígeno suministrado por el intercambio a través de la interfase aire y agua y fundamentalmente por la actividad fotosintética de las algas. O sea, es algo netamente natural. Y las lagunas aireadas, en ellas la cantidad de oxígeno suministrada por medios naturales se puede decir que es insuficiente para llevar a cabo toda la oxidación de la materia orgánica. Entonces, en esto se necesita un suministro adicional de oxígeno por medios mecánicos. Ya no, a diferencia de las aerobias, no, su proceso no puede ser natural, sino que necesita un medio mecánico, ya que por su medio natural no es suficiente. También se puede decir que el grupo específico de algas, animales o especies bacterianas presentes en cualquier zona de una laguna aerobia depende de factores tales como la carga orgánica, el grado de mezcla de la laguna, pH, los nutrientes y sobre todo la luz solar y la temperatura. El segundo tipo de lagunas son las lagunas eh, anaerobias. Entonces, en esta el tratamiento se lleva a cabo por la acción de bacterias anaerobias como consecuencia de la elevada carga orgánica y el corto periodo de retención del agua residual. El contenido de oxígeno disuelto se mantiene muy bajo o nulo durante el año. Entonces, el objetivo de estas lagunas anaerobias es retener la mayor parte posible de los sólidos en suspensión. Estos que pasan a incorporarse de la capa de fangos acumuladores en el fondo y pues eliminar parte de la carga orgánica. La estabilización en estas lagunas tiene lugar mediante a 3 etapas. La hidrólisis, donde los compuestos orgánicos complejos insolubles en otros compuestos más sencillos los produce más solubles en el agua. En la formación de ácidos, allí los compuestos orgánicos sencillos generados en la etapa anterior, en la hidrólisis, son utilizados por las bacterias generadoras de ácidos. Estos produciéndose su conversión en ácidos orgánicos volátiles. Y la tercera etapa es la formación de metano. Entonces allí, una vez que se han formado los ácidos orgánicos, eh, entra como una nueva categoría de bacterias que actúan y los utilizan para convertirlos ya finalmente en metano y dióxido de carbono. Otro dato para estas lagunas es que tienen de profundidad entre 2 y 5 metros, son más profundas, y pues el parámetro más utilizado para el diseño es la carga volumétrica, que por su alto valor lleva a que sean habituales los tiempos de retención con valores comprendidos entre 2 a 5 días. El tercer tipo son las lagunas facultativas. Entonces, son aquellas que poseen una zona aerobia y una anaerobia, las dos anteriores, siendo respectivamente en superficie y fondo. La finalidad de estas lagunas es la estabilización de la materia orgánica en un medio oxigenado proporcionado principalmente por las algas presentes.
Bueno, en esta laguna sí, su profundidad es entre 1 y 2 metros. Esto para facilitar así un ambiente oxigenado. Y las bacterias y algas actúan en forma simbiótica como el resultado global de la degradación de la materia orgánica. Según la imagen, las bacterias utilizan el oxígeno suministrado por las algas con el fin de metabolizar en forma aeróbica los compuestos orgánicos. Entonces, en este tipo de lagunas se pueden encontrar cualquier tipo de microorganismos, desde anaerobios bien estrictos en el fango del fondo hasta aerobios estrictos en la zona eh, adyacente de la superficie. También, además de las bacterias y protozoarios en las lagunas facultativas, es indispensable la presencia de las algas, ya que, pues, como lo dije anteriormente, son las principales suministradoras del oxígeno disuelto. Bueno, aquí, según la imagen, en este proceso se liberan nutrientes solubles como nitratos y fosfatos y el dióxido de carbono en grandes cantidades. Estos son utilizados por las algas, pues, en su crecimiento. Entonces, de esta forma, la actividad de ambas es mutuamente beneficiosa, se ayudan entre sí y pues, entonces por eso en la imagen se explica que se representa como un diagrama en la actividad coordinada entre algas y bacterias. En estas lagunas facultativas existen 3 zonas, que son las que se visualizan aquí en la imagen. Una zona superficial en la que existen bacterias eh, aerobias y algas en una relación simbiótica, como lo había hecho anteriormente. Una zona inferior anaerobia en la que allí se descomponen activamente los sólidos acumulados por la acción de estas bacterias anaerobias. Y la última zona, que es la zona intermedia, que esta es ya parcialmente aerobia y anaerobia, en la que la descomposición de los residuos orgánicos la llevan a cabo las bacterias facultativas, esta zona de acá. Entonces, en esta los sólidos de gran tamaño se sedimentan para formar una capa de fango anaerobio y los materiales orgánicos sólidos y coloidales se oxidan por la acción de las bacterias aerobias y facultativas, empleando el oxígeno generado por las algas que están presentes cerca, pues, a la superficie. Bueno, el cuarto tipo de laguna son las lagunas de maduración. Entonces, en este tipo de laguna tiene como objetivo fundamental ya eliminar las bacterias patógenas. Además de este efecto desinfectante, las lagunas cumplen otros objetivos como la nitrificación de nitrógeno amoniacal, eliminación de nutrientes, clarificación del efluente y consecución de un efluente bien oxigenado. En estas lagunas generalmente se construyen con un tiempo de retención de 3 a 10 días cada una y mínimo 5 días cuando se usa una sola. Y estas son parecidas a las arobias ya que tienen de profundidad de 1 a 1,5 de metros. En la práctica, el número de lagunas de maduración lo determina el tiempo de retención necesario para proveer una remoción requerida de coliformes. También las lagunas de maduración suelen construir la última etapa del tratamiento, esta ya la final, por medio de una laguna facultativa primaria o secundaria o de una planta de tratamiento convencional. Esto debido, pues, a la eliminación de agentes patógenos si se reutiliza el agua depurada. Bueno, hay varios factores que afectan a estas lagunas de estabilización.
Son los climáticos, los físicos y los químicos como los más mm, importantes. En los climáticos tenemos la temperatura. Allí las reacciones físicas, químicas y bioquímicas que ocurren en las lagunas de estabilización son muy influenciadas por la temperatura. También la radiación solar, ya que la luz es fundamental para la actividad fotosintética y pues esto no depende solo de la luz que alcanza la superficie del agua, sino la que puede penetrarse en la profundidad de las lagunas. También está el viento. El viento en este caso tiene un efecto fundamental para la actividad fotosintética y para el comportamiento de las lagunas, ya que pues se induce a la mezcla vertical del líquido de la laguna, una mezcla segura y pues esto puede producir una distribución más uniforme de la DBO del oxígeno disuelto, que esto pues es un factor importante para las lagunas, sobre todo aerobias y facultativas, al igual para las bacterias y las algas, y pues por esto tendría un mejor grado de estabilización del agua residual. Otro climático es la evaporación. Entonces, lo importante de la evaporación es como la concentración de los sólidos que contiene el agua almacenada. El consiguiente aumento de la salinidad puede resultar, puede perjudicar si el efluente se va a emplear en, digamos, en río. Y la precipitación, ya que el oxígeno disuelto suele bajar después de las tormentas debido a la demanda adicional de oxígeno provocada por los sólidos arrastrados por el agua de la lluvia y también por los sedimentos de las lagunas que se mezclan con la columna de agua. Entonces las lluvias también tienen que ver allí. Bueno, los factores físicos, sí está la estratificación, ya que la densidad del agua cambia con la temperatura. Mínima es de 4 grados Celsius y aumenta a temperaturas mayores o menores, y el agua más cálida es más ligera y tiende a como a flotar sobre las aguas más frías, por decirlo así. También está el flujo a través de las lagunas, ya que la circulación del agua a través de la laguna viene afectada por la forma y también por el tamaño de esta. Y la situación de entradas y salidas, también la velocidad y dirección de los vientos dominantes y la aparición de de diferencias de densidad dentro de la misma. Y la profundidad, pues normalmente, como ya lo había dicho, las profundidades es de 1 a 1,5 metros, aunque también se pueden utilizar lagunas con 2 metros de profundidad. El límite inferior viene condicionado ya a la posibilidad de crecimiento de vegetación emergente para profundidades menores, lo cual pues no se aconseja normalmente para evitar el desarrollo de mosquitos. Bueno, ya en los factores químicos, ya está el pH, el oxígeno disuelto y los nutrientes. El valor del pH en las lagunas viene determinado ya por la actividad fotosintética del fitoplancton y la degradación de la materia orgánica por las bacterias. Entonces, allí las algas consumen anhídrido carbónico en la fotosíntesis, lo que se desplaza el equilibrio de los carbonatos y da lugar a un aumento del pH. Entonces, también por otra parte, la degradación de la materia orgánica conduce a la formación de dióxido de carbono como producto final. Allí ya causaría una disminución del pH. El oxígeno disuelto es uno de los mejores indicadores sobre el funcionamiento de estas lagunas, ya que la principal fuente de oxígeno disuelto es la fotosíntesis, seguida también por la reaireación superficial. Perdón. Y la concentración de oxígeno disuelto presenta una variación senoidal a lo largo del día.
También en los nutrientes son fundamentales para la buena marcha del tratamiento en estas lagunas, ya que a medida que progresa la depuración se va produciendo una eliminación de nutrientes que puede dar lugar a que uno o varios alcancen concentraciones limitantes para el desarrollo ¿de qué? De más algas y bacterias. Y pues esto es todo lo que quería hablarles. Muchas gracias.